Muchas veces se tiene en la casa la Sagrada Escritura y hay personas que nunca la leen. La tienen, ni de adorno la tienen a veces, la tienen guardada todo el tiempo. Hay personas que no la tienen y por eso nunca la leen. Y es increíble lo que la Sagrada Escritura contiene. A mí me ha llamado mucho la atención los milagros que Dios ha hecho en algunas personas. Los milagros que Dios ha hecho, sobre todo en personas que son asiduas a la lectura de la palabra. Conozco a una mujer que la palabra de Dios ha sido tan poderosa en su vida que le ha dado giros extraordinarios. Conozco 3 sacerdotes que, por la forma en que entienden la Sagrada Escritura, Dios ha obrado poderosamente en ellos. Y así, personas con las que Dios me ha permitido caminar, que la palabra del Señor tiene un fiel cumplimiento en ellos. Y muchas de las bendiciones que a algunos les falta se deben a que la palabra de Dios no funciona en ellos, porque ni las leen, ni la entienden, ni la tienen. Quiero que piensen en esto. María Santísima le dijo al ángel San Gabriel: he aquí la esclava del Señor, hágase en mí según su palabra. ¿Y qué creen ustedes que pasó con su vida? ¿Qué creen ustedes que pasó con su historia? Su historia empezó a ser según la palabra de Dios, según la palabra de Dios, según la palabra de Dios. Pues ella dijo: hágase en mí según su palabra. La palabra que Dios nos da, al creerla, se vuelve vida en nuestra vida. La palabra que Dios nos da, cuando la asentimos, como dice el catecismo, o sea, la hacemos nuestra, se convierte en vida para nosotros. Los profetas no solo predicaron la palabra, la vivieron, la creyeron, la consintieron en su corazón, les movió, y eso les llevó a tener experiencias trascendentes con Dios. Si el hombre llegara a comprender la importancia que tiene la palabra de Dios, si llegara a comprender lo importante que es sumergirse en ella, si llegara a comprender lo importante que es entenderla, y si llegara a comprender que esta palabra se hace historia en nuestra historia, yo creo que leería mucho la palabra del Señor. Muchas personas buscan al creyente para que oren por él o por ella. Buscan al sacerdote, cuando la palabra de Dios tiene un contenido maravilloso que nos permite prácticamente navegar, y navegar en el poder de Dios, navegar en el amor de Dios, navegar bajo esas alas del Espíritu de Dios, que se vuelven cosa extraordinaria, que se vuelven cosa maravillosa dentro de nuestro corazón. Primer punto que quiero tocar con ustedes: que la fe es una llamada a responder a la palabra de Dios. Que la fe viene de la palabra que se nos revela y nosotros la hacemos nuestra.
cuando llegamos a creerle a Dios por su palabra. Si usted le dice a su hijo: hijo, el próximo domingo yo te llevo al zoológico, ¿qué es lo que cree ese hijo? ¿Y en qué cree? En la palabra que salió de usted. Si su esposo le dice: el próximo viernes te llevo a cenar, ¿usted entendió la palabra cena? ¿Usted entendió la palabra viernes? ¿Entendió el verbo llevar? Esa palabra usted la cree. Le creemos al presidente, le creemos a veces a los diputados, le creemos al que pasa cerca de nuestra casa y nos da un aviso, le creemos a la esposa, le creemos al hijo. Y la manera de creerle a Dios es asintiendo la palabra, haciéndola nuestra. Pero ¿cómo va a surgir la fe si yo no tengo la Sagrada Escritura en casa y nunca la leo? Entonces es más fácil creer en un brujo. Entonces es más fácil creer en una bruja. Entonces es más fácil creer en un hechicero, en un agorero, en un adivino. Entonces es más fácil creer en las supersticiones de la vecina. Es mucho más fácil creer en las costumbres de otro. Pero a Dios debemos de creerle. A Dios debemos de escucharle para creerle. Y la palabra de Dios la debemos de hacer nuestra. El catecismo de nuestra Iglesia Católica usa una expresión teológica: asentir. O sea, que la palabra de Dios tiene que ocupar un lugar en nuestra vida, un lugar en nuestra existencia, un lugar en nuestra mente, un lugar en nuestro corazón. Debemos de creerla. ¿Qué dijeron los discípulos? El Señor les dijo: tiren la red a la derecha. Pero si ya hemos bregado toda la noche, si hemos sudado toda la noche, pero arreglaron las redes. Pero en tu palabra echaremos las redes. Y dice que no cabían los peces en la red porque la echaron por la palabra de Dios. El hombre no echa sus redes por la palabra de Dios. A veces va en la barca de su vida sin entender a Dios, tratando de sacar peces, tratando de lograr metas, tratando de lograr cosas, poniéndose una cantidad de desafíos, sin darse cuenta de que hay alguien que puede llevarle por buen camino cuando se deja conducir por la palabra del Señor. Es increíble lo que la palabra de Dios hace. Es increíble lo que la palabra de Dios nos enseña. Pero es increíble lo que la palabra nos dice para que logremos creer en el poder de Dios, en el amor de Dios, para que la fe se consolide en nuestro corazón. María le dijo al ángel San Gabriel: he aquí, aquí tienes la esclava del Señor, que se haga en mí según tu palabra. Y una vez que dio ese paso de fe, de hacerse a la palabra de Dios, María empezó a recibir todos los llamados sucesivos, y todo lo que se fue haciendo en ella fue por obra de la palabra de Dios, porque ella se había hecho esclava de esa palabra.
¿Qué es hacerse esclavo de la palabra? Es ser obediente a la palabra de Dios. Hacerse esclavo a la palabra es hacerse esclavo del amo. Y María sintió a Dios como su amo y se hizo a la palabra de Dios. Lo que descubrimos en ella es poderoso. Lo que descubrimos en ella es grande. Lo que descubrimos en ella es glorioso. Pero todo se debe al cumplimiento que la palabra de Dios tuvo en ella. Hoy existen hombres que le han creído a Dios. Yo puedo creer en Dios. Y dice la Escritura que el diablo cree y tiembla, porque el diablo también cree en Dios. Pero yo puedo creerle a Dios. Y creerle a Dios es creer en su palabra. Es creer que la palabra de Dios es real y se cumple. Es creer que la palabra de Dios se hace en mi vida. Es creer que esa palabra tiene poder. Es creer que esa palabra de Dios tiene autoridad. Es creer que esa palabra de Dios es para mí ahora. Y por eso vale la pena tener la Sagrada Escritura en casa. Vale la pena sumergirse en la palabra del Señor. Vale la pena permitirle a Dios que obre a través de esa palabra. Cuando el hombre se deja conducir por la palabra, le sucede algo semejante a lo de María. Dios le está llamando todo el tiempo y Dios le está dando todo el tiempo inspiraciones de vida. Le inspira para vivir como un verdadero creyente. Le invita a vivir de una manera concreta en medio de sus penas, dándole respuesta a sus problemas. Le invita a vivir no de manera común, sino le hace salir de lo común. Le lleva a caminos de éxito, de triunfo. Le lleva a considerar su vida desde otro aspecto. El hombre puede vivir derrotado toda la vida, puede vivir amargado y sumergido en su crisis, porque no sale de lo común. Pero cuando empieza a flotar conforme la palabra de Dios, las cosas son diferentes. Cuando empieza a tomar sentido su vida desde la palabra del Señor, ya no es el hombre en derrota, ya no es el hombre que vaga en el mundo como el común de la gente que muchas veces no sabe ni a dónde va, sino su vida flota sobre otras perspectivas. Su vida flota sobre otros horizontes. Su vida flota y mira hacia adelante y logra divisar cosas que otros no divisan. Hermanos, la palabra de Dios tiene modos concretos de vida. La palabra de Dios orienta nuestra existencia, saca de la incertidumbre, saca del dolor, saca del fracaso, saca de la pena, saca del desacierto al hombre. Por eso, cuando nos detenemos ante María Santísima y vemos su vocación, vemos su llamada, esa llamada que Dios le da y esa llamada a la que ella responde, no podemos pensar otra cosa que nuestra vocación laical debe de ser de la misma manera, que nosotros debemos de consagrar nuestra vida a la palabra de Dios y debemos dejarnos orientar por ella. Dígame usted qué es lo que orienta. La palabra que sale de los labios de un padre. Hijo, por ahí no, hijo, por ahí sí. Hijo, siéntese. Hijo, piense, discierna, clasifique su pensamiento. Todas esas palabras que salen de la boca de un padre orientan a un hijo. Todas las palabras que salen de un maestro orientan al alumno. Toda la palabra que sale de la boca de Dios le da dirección y sentido de vida al ser humano. La palabra de Dios no es para que usted adorne la casa. Usted puede tener una Biblia guadalupana abierta y nunca leerla. Y quizá la lee más la mosca que llega a pararse sobre la Biblia que la persona que la tiene abierta. Hoy los jóvenes deben de leer la Sagrada Escritura para vivir mejor. Hay jóvenes que no saben ni a dónde van ni qué es lo que quieren, simple y sencillamente porque no se dejan orientar por Dios.
Es increíble cómo orienta la palabra del Señor. El libro de Proverbios, esa obra sapiencial, esa obra que tiene un sentido maravilloso, un sentido poético, ese libro Cantar de los Cantares, ese libro de Eclesiástico, ese libro de Eclesiastés, cada uno de ellos es maravilloso, tiene maneras de conducir al hombre. Pero ¿cómo se conducirá al hombre si muchas veces usa buenos zapatos pero no tiene Biblia? Tiene buena chumpa pero no tiene Biblia. Le echa gasolina al carro todos los días pero no tiene Biblia. Cuando las llantas se le gastan, va a la Goodyear y compra otras, pero no es capaz de comprar una Biblia latinoamericana. No es capaz de comprar una Biblia que le pueda ayudar, una Biblia Jerusalén que le pueda sostener su vida. La palabra de Dios es para toda la vida, y el que se deja guiar por el Señor llega al puerto donde Dios le quiere ver anclar. Hermanos, la palabra de Dios no es entonces algo que debamos de poner en casa para que todo mundo mire que tenemos Biblia. Puede haber una Biblia en casa y puede que no hayan cristianos, que no hayan creyentes. Puede que haya un hombre que sirva a Dios y que nunca lea la Sagrada Escritura y que no tenga Biblia en casa. Hermanos, la palabra de Dios es inefable. La palabra de Dios es infalible. La palabra de Dios es más cortante y penetrante que espada de doble filo, según el libro de los Hebreos. La palabra de Dios es para ayer, para hoy y para siempre. El cielo y la tierra pasarán, pero la palabra de Dios nunca pasará. Dios a través de su palabra levantó al hombre. Dios a través de su palabra abrió el mar rojo, y Dios abrirá caminos a aquel que entienda su palabra. Dios forjará caminos nuevos a aquel que comprenda su palabra. Hay que detenerse a contemplarla. A mí me encanta leer la Sagrada Escritura, estudiarla conforme lo enseña la iglesia, según la tradición, estudiarla según el magisterio, estudiarla según la teología, estudiarla según la filosofía. Es que la palabra enriquece más de lo que usted se imagina. Enriquece el pensamiento, enriquece el sentimiento. La palabra de Dios levanta nuestro ánimo, y la palabra de Dios da cosas mucho más grandes también. Más de lo que nosotros podemos imaginar, da vida eterna al ser humano. La palabra del Señor te sana, la palabra del Señor te limpia, la palabra de Dios te hace construir. Muchas veces el joven mira hacia el horizonte y dice: pero ¿por qué a mí me pasa esto? Si entendiera más a Dios, comprendería mejor el camino. Hoy hay muchas personas que no leen la palabra del Señor. María dijo: he aquí la esclava del Señor, y se convirtió en modelo de toda vocación, en modelo de toda mujer que sabe responder a Dios, en modelo de todo hombre que responde al Señor. María es modelo de vocación. Recordará usted a Tercio Milenio Ineunte, que nos dijo que María es estrella de la evangelización y que María está en el firmamento de la vida cristiana, porque es ejemplo para el hombre, es ejemplo de obaudire, como dice el catecismo de nuestra iglesia. Obaudire es la mujer que escucha y obedece la palabra de Dios. Es la mujer que entiende la palabra del Señor. No sé cómo se diría eso, porque la palabra obaudire es escucha y obedece, pero no sé cómo se diría lee y obedece. Es la mujer que escudriña y obedece. Es la mujer que entiende a Dios y obedece. Es la mujer que sabe escuchar la palabra de Dios. Yo puedo creer en Dios, pero puedo creerle a Dios. Y para mí es mucho más importante creerle a Dios, porque cuando nosotros le creemos a Dios, creemos poderosamente en Dios. Creemos
en Dios poderosamente. Hay que creerle a Dios. Y para creerle a Dios no hay mejor manera que a través del entendimiento de su palabra. Dice la Escritura que el hombre puede construir sobre la roca o puede construir sobre la arena. Y mire los cimientos que nos propone la Escritura: arena o roca. Y dice que el que construye sobre la palabra de Dios construye sobre la roca, y el que no construye sobre la palabra de Dios construye sobre la arena. ¿Qué pasa cuando una casa está edificada sobre la arena? Vienen los vientos, vienen los huracanes y la casa no prevalece. Pero ¿qué sucede cuando está construida sobre la roca? Vienen los vientos, vienen los huracanes y la palabra prevalece. Nosotros queremos prevalecer en medio de los problemas. Queremos llegar al puerto donde nos hemos trazado el sendero de vida. Queremos alcanzar nuestros objetivos, queremos alcanzar nuestras metas. Pues entonces dejemos que la palabra de Dios nos vaya conduciendo, porque la palabra de Dios nos permite edificar nuestra vida sobre roca, nos permite ser más certeros, nos permite ser más profundos, nos permite ser personas de mayor alcance. Mientras que si edificamos sobre la arena, tarde o temprano todo se viene abajo. Cuando tú edificas sobre tu desgano, cuando tú edificas sobre tus crisis, cuando tú edificas sobre tu enfermedad, cuando tú edificas sobre lo que no entiendes, cuando edificas tu vida, porque al fin y al cabo algo hay que hacer, puede que estemos edificando sobre arena y que aquello no vaya a prevalecer por mucho tiempo. Por eso vale la pena que un año como el año 2012 nosotros lo edifiquemos sobre la palabra de Dios. Si usted no tiene Biblia, una Biblia le cae bien. A mí me gusta ver a las personas en la época de Navidad que se vuelven sueltas del bolsillo, ¿verdad? Y están delante de las vitrinas. ¿Qué le voy a comprar? ¿Qué le voy a comprar? ¿O qué me voy a comprar? ¿O qué le compro? ¿O qué le compro? Y están pensando delante de las vitrinas. Hay personas que dicen: ¿qué le falta a mi hijo? ¿Qué le falta a mi hijo? Le faltan zapatos, le faltan pantalones, le faltan camisas. Una solución le caería bien, pero también un su shampoo. Y de todo le falta al patojo. Y pensamos en qué le falta a alguien. Muchas veces no nos damos cuenta que le falta lo más importante a la persona, o que nos falta lo más importante. Y es una buena Biblia para leerla. Una Biblia que va a edificar nuestra existencia, la va a hacer sólida. Una Biblia que nos va a indicar el mejor sendero de vida. Una Biblia que al leerla nos hace sentir y a sentir la palabra del Señor. Debemos de leer la Sagrada Escritura. Muchas personas nunca salen del atolladero donde están porque nunca son capaces de dejarse gobernar por la palabra de Dios. Siempre están gobernándose por la palabra que está resonando en su ser, esa palabra de angustia, esa palabra de dolor, esa palabra de enfermedad, esa palabra de desaliento que a veces radica en sus corazones. Pero hoy el Señor nos hace una gran propuesta. Lea la Biblia. Lea la Biblia. Lea la Biblia. Yo no sé cuántas Biblias he gastado. De verdad. Pero lea la Biblia. Y después hablamos. Yo he visto personas que leen mucho la Sagrada Escritura. Y de verdad, cuando leen la Sagrada Escritura algo sucede. Cuando la consienten en su corazón, algo pasa en el interior. Cuando asienten la palabra del Señor, empiezan a suceder cosas maravillosas en su historia. Porque es mejor ser esclavo de la palabra que ser esclavo del mundo. Ser esclavos de la palabra que ser esclavos de una pasión.
ser esclavos de la palabra y no ser esclavos de un pensamiento interior que degenera la vida y que mantiene la vida en un caos. Hay personas que se mantienen en caos porque la palabra de desaliento que está en su mente, esa es la que les gobierna. Ese sentimiento desordenado les gobierna. Pero si hay gobierno de la palabra de Dios en nosotros, ese gobierno no es de un dictador, es de la palabra de Dios que hizo cielo, tierra, aire y mar. Es de Dios que hizo todo cuanto existe y es de Dios que puso todo esto hermoso para que nosotros fuéramos felices. Hermanos, Dios tiene muchas cosas que decirnos y muchas veces nosotros decimos: es que a mí Dios no me habla, porque tú nunca lees la palabra de Dios. Entonces, ¿cómo te va a hablar el Señor? ¿Cómo te va a contar Dios las cosas eternas si tú no lees la Sagrada Escritura? Toda mujer, todo hombre, en la vocación de María encuentra su propia vocación, en ese llamado a vivir la palabra del Señor, porque es desde la palabra que surge la buena inspiración para nuestro ser. La espiritualidad es mucho mejor desde la palabra. La virtud, la palabra de Dios nos la enseña. El sosiego del corazón, la palabra de Dios nos lo da. El éxito al caminar, la palabra de Dios lo va ajustando. Bueno es tener una palabra para cada día. Bueno es que la palabra la sepamos escuchar. Bueno es que, al igual que la Virgen María, desde la libertad le digamos sí a lo que Dios nos propone. Acojamos lo que Dios nos propone. Dispongámonos a lo que la Sagrada Escritura nos pide. No hagamos de nuestra vida una vida ruin. Hagamos de nuestra vida algo más lindo, algo más glorioso. Dejemos que la palabra de Dios nos transforme.